ilustraciones de los meniscos en una vista axial y en una vista posterior oblicua. Como dijeron ya anteriormente, es mucho más fácil entender las rupturas meniscales primero a la antigua con dibujitos y posteriormente extrapolarlo a la anatomía real de un estudio de resonancia magnética. En este caso tenemos menisco externo y menisco interno, y tenemos acá la mayoría de las lesiones que vamos a ver de nuestros meniscos, como por ejemplo las rupturas oblicuas, como el pico del oro, las rupturas radiales. Acá tenemos una ruptura horizontal y por último las rupturas verticales o longitudinales. También sabemos que pueden haber rupturas más complejas dependiendo de la localización de la lesión y de la amplitud, en el caso por ejemplo de las longitudinales, que cuando son más o menos extensas puede haber una movilización del borde libre del menisco, dándonos una morfología en asa de pata. Entonces, la resonancia magnética es el estudio que mejor nos permite ver la morfología y la anatomía de los meniscos, siempre y cuando el plano de nuestra imagen pase por la ruptura. ¿Qué pasa? En un protocolo de rodilla totalmente básico, con un resonador de 0.5, 1 o 1.5, si la imagen no pasa exactamente por la ruptura del menisco, podemos no verlo, o podemos simplemente pasarlo como un artefacto de esta resonancia y no diagnosticarlo. Entonces es importante para nosotros que se dé la clínica del paciente y la sospecha del paciente previamente a la realización del protocolo de la rodilla, para poder hacer protocolos más especializados hacia el menisco o la lesión que estemos buscando. En este caso tenemos entonces un protocolo de menisco donde vemos que hay unos cortes axiales más cortos, más pequeños a nivel de menisco, que están en este caso planificados para pasar exactamente por los cuerpos y los cuernos meniscales. Obviamente sabemos que la anatomía del paciente puede variar un poco y los planos de estos meniscos pueden cambiar, pero dependiendo del técnico, para realizar una buena planificación podemos tener unas imágenes bien bonitas de los meniscos, donde podemos verlos prácticamente los dos meniscos en el mismo plano axial con cuerpo y cuerno posterior. Entonces, los meniscos normales, como se ven, como unas imágenes hipointensas bien delimitadas. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ver unos meniscos enfermos o unos meniscos lesionados? Vamos a verlos como unos cambios de la intensidad de señal a nivel de cualquiera de sus partes, pero tenemos que discernir si es una lesión real o no. En el primer caso tenemos un volumen parcial, que es básicamente un artefacto de la resonancia cuando el plano de la imagen pasa a través de dos imágenes con intensidades de señal muy distintas. Pero esto, cuando lo buscamos en las demás secuencias, no es real. Luego tenemos los cambios degenerativos, que se van a ver como imágenes o cambios de la intensidad de señal, generalmente los cuernos posteriores, como ya lo hemos bien dicho, que no poseen o no tienen ningún trazo lineal que llegue a la superficie del menisco. Y por último tenemos que ver si es una rotura parcial que llega solamente a una de las superficies del menisco, o si es una rotura total que pasa a las dos superficies. En este caso entonces vamos a ver que, como ya les dije, la exactitud del plano axial depende de la morfología del paciente y de la técnica de la resonancia, pero en este caso podemos ver el cuerno anterior del menisco interno y lo vamos a comparar con el cuerno anterior del menisco externo. Podemos ver que acá hay unos cambios de intensidad de señal que no nos permiten ver una imagen hipointensa bien delimitada como nos gustaría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la imagen coronal y vamos a ver que hay una rotura, ¿okay?, horizontal de nuestro menisco, que básicamente es lo que estamos viendo en la imagen axial, y es una de las cosas en las imágenes axiales que son más difíciles de interpretar. Pero ¿qué pasa con este mismo paciente? Ya vimos los cuernos anteriores, ya sabemos que el externo está roto, y vemos que el posterior del interno también tiene unos cambios de intensidad de señal. En este caso sí es una intensidad de señal que podemos ver lineal en el plano axial, y lo podemos confirmar con nuestras imágenes sagitales, donde se ve una interrupción del cuerno posterior del menisco interno, además de los signos que son asociados a esto, como el edema óseo y obviamente el edema de las partes blandas. En el siguiente caso tenemos entonces, muy bien lo estábamos hablando, las lesiones de migración de estas partes que pueden estar en cualquier parte del menisco. En este caso, en las imágenes coronales vemos que hay unos cambios de intensidad de señal y de morfología del cuerpo del menisco, que de repente vemos hay una imagen hipointensa a nivel de las espinas tibiales. ¿Qué es esto? Básicamente estamos hablando de que estamos buscando una lesión en asa de bate, y en las imágenes axiales lo que podemos evidenciar es que no solamente es una porción del menisco la que se encuentra movilizada hacia la porción medial, sino que es casi que todo el espesor del menisco, del cuerpo meniscal, que se encuentra a nivel de las espinas tibiales o de la porción más de la rodilla, que evidentemente no debería estar ahí.
También otras lesiones que tenemos que diferenciar en las imágenes coronales. En este caso, en las imágenes coronales vemos nuestro cuerpo meniscal bien ubicado a nivel de la porción medial de esta rodilla, pero vemos una imagen igual triangular que se encuentra adyacente a las espinas tibiales. En este caso sospecharíamos un asa de balde, pero ¿qué pasa? En las imágenes axiales podemos ver que la porción del cuerpo y el cuerpo anterior del menisco están bastante bien, y no se trata entonces de una lesión en asa de balde, sino es una rotura oblicua del cuerno posterior de este menisco que se posiciona hacia anterior, dándonos la típica morfología de pico del oro. ¿Qué pasa entonces? Como ya lo había dicho también el doctor Bustillo, podemos tener menisco fantasma. El menisco fantasma no solamente se va a dar en los planos sagitales o en los planos, en los planos sagitales, sino que se puede dar en cualquier plano en donde la imagen de la resonancia pase justo a través de la rotura meniscal. O sea, podemos tener menisco fantasma a nivel de las imágenes axiales, como por ejemplo tuvimos en la rotura horizontal en el caso previo que les mostré, y en este caso pues es un menisco fantasma. Podemos ver acá cómo se evidencia bastante bien la porción del cuerno posterior ya llegando a la raíz meniscal, y luego en el siguiente corte no vemos absolutamente nada. Esto es una rotura radial y se puede ver esto en cualquier tipo de rotura radial. Si esta rotura estuviese a nivel del cuerpo del menisco, en una imagen sagital veríamos el mismo signo del menisco fantasma. También tenemos las imágenes o las roturas de los roots meniscales, que pueden ser un poco difíciles a veces de diagnosticar por el cambio del plano del menisco cuando se va a insertar hacia el nivel del root. En este caso, el ligamento de Wisberg hace una tracción a nivel del root meniscal que hace que condiciona que este root se parta básicamente por la mitad, y esta imagen lineal se va a continuar hacia el cuerno posterior del menisco, dándonos esta imagen en axial, donde podemos aquí seguir el ligamento de Wisberg, lo continuamos inferiormente y vemos cómo el menisco a este nivel tiene un trazo de fractura a este nivel. Continuando entonces, esas son las lesiones básicas, las que todos nos gustaría encontrar en una resonancia magnética para decir esto está roto 100% y la rotura es tipo tal, que en la mayoría de los casos honestamente no se da así. Los pacientes saben que todos son distintos y las lesiones meniscales nunca se leen en el libro tampoco. Podemos ver en este caso que el cuerno anterior de este menisco se encuentra bien, y podemos ver que en este plano espectacular se ve cuerno, cuerpo y cuerno posterior del menisco externo. Pero ¿qué pasa? Mientras vamos buscando el cuerno posterior, vemos que acá atrás no se evidencia nada que parezca el cuerno indemne de este menisco, y vemos una imagen hipointensa a este nivel que pareciera un cuerpo libre interarticular. Cuando lo buscamos en nuestras imágenes coronales, entonces lo que estamos viendo son unos cambios de intensidad de señal del cuerpo del menisco y una migración o una extrusión, una movilización de esta porción del cuerno posterior que se va hacia arriba y se encuentra atrapada entre el cóndilo femoral y la cápsula articular en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Nos encantaría decir es una rotura radial de tal parte que condiciona tal cosa, pero nos llegan estos pacientes que básicamente ya con la imagen axial, sin saber mucho, ya pueden decir que este menisco está en muy malas condiciones, tiene trazos no solamente horizontales sino oblicuos en todas las direcciones, está excluido, cambios de intensidad de señal de las partes blandas adyacentes, y esto en algunas literaturas lo denominan como una destrucción meniscal del cuerpo y el cuerno posterior del menisco, que realmente se lo ponemos en el informe como vayan a ver qué hacen con eso. Por favor, ayuden a este paciente. En el siguiente caso entonces tenemos, como hablaba el doctor Rocha y el doctor Bustillo en charlas anteriores, en pacientes que las roturas meniscales no son muy visibles o ya se han hecho varias resonancias y hay cambios no característicos de una rotura meniscal como tal. Vemos que en las imágenes de flexión podemos ver cómo se abre la rotura meniscal y se evidencia entonces en una posición sin flexión, no se evidencia el cambio de intensidad de señal del menisco, pero en la flexión se evidencia cómo hay un trazo lineal horizontal a nivel de este menisco que evidentemente le estaba causando clínica al paciente. En este otro también podemos ver que hay unos discretos, muy discretos cambios de la intensidad de señal a nivel del borde libre del cuerno posterior de este menisco, que cuando hacemos la flexión vemos que está completamente roto, y es lo que estamos diciendo, la flexión o el movimiento nos permite diagnosticar mejor las roturas meniscales en algunos casos de difícil diagnóstico. Y como estaba hablando en las charlas anteriores, el ultrasonido. El ultrasonido sí tiene sus limitaciones, pero también tiene sus ventajas. Nos permite
movilizar la rodilla y ver los meniscos en los movimientos de flexión de la rodilla, y como bien estábamos hablando, vamos a buscar extrusión meniscal, evidentemente como un signo indirecto. Si pudiésemos buscar el signo directo de la rotura, en este caso tenemos un menisco totalmente normal, se ve triangular, ecogénico homogéneo. Luego tenemos signos indirectos, como puede ser un quiste parameniscal, y por último un menisco completamente roto. Vemos el trazo hipoecogénico, a nivel del menisco, que en el caso de esta paciente se sospechaba de algún tipo de lesión, tenía dolor de rodilla, viene a hacerse un eco de rodilla y vemos este trazo hipoecogénico a nivel del menisco, que evidentemente se ve como un trazo hipoecogénico y se correlaciona perfectamente con la resonancia magnética que se le hace posteriormente a la paciente, diagnosticando 100% su rotura meniscal. Evidentemente no es el caso en todos los pacientes y hay una limitación cuando la rotura se encuentra muy cerca del root meniscal, pero como ya dije, lo que estaríamos buscando en ese caso sería la extrusión de nuestro menisco. En conclusión, la comunicación con el radiólogo y facilitar la clínica con antelación. Con antelación es antes de que el paciente se realice la resonancia magnética y no antes de que el radiólogo lo dicte. ¿Por qué? Porque durante la realización del estudio podemos cambiar algunos parámetros de la resonancia que nos ayuden a ver mejor la lesión que estamos buscando en nuestro paciente. Los protocolos dependen del centro y suelen cambiar para mejorar la visualización de las estructuras deseadas, y se pueden utilizar varios métodos de imagen en caso de lesiones difíciles de diagnosticar. Eso es todo, muchas gracias.